Está muy bien. Bueno, vamos entonces a compartir. Al final del sábado me charlaron a mí, me hicieron hablar a mí solo. Era un taller para que hablaran todos, para que compartiéramos, qué sé yo, y al final fue medio como monólogo. Algunos participaron, me hicieron algunas muy buenas preguntas, pero, pero en general me hicieron hablar a mí. Así no cierra. ¿Sí? Bien, ¿algo más que quieran aclarar? Atento, estábamos viendo también la recepción de carpetas. Hay varios que le faltan todo y hay también varios que ya habían presentado hasta el ejercicio de ecuación de onda, o sea, faltaría polarización y pointing, así que comuníquense con nosotros como para hacerlo lo antes posible. ¿Estamos? Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, Le tenemos que mandar un mensaje por el mensajero, dijo, ¿no? Para sí, organizar. Perfecto. sí, sí, Genial. sí. Muchas gracias. No, no tiene por qué. Un segundito. Como ser, ahí para dar un ejemplo. Franco asistió a 11 clases, pero como 11 dividido 12 da 9 y Chirola, va a tener un 10 en la nota. ¿Sí? Acuérdense que se contabiliza también. El que estuvo todo el tiempo es un punto, el que estuvo menos tiempo tiene 0,8, el que estuvo muy poquito tiene 0,5 y el que avisó tiene 0,3. Profe, Sí, yo quería Nicolás. consultarle acerca de eso justamente. Sí, en el caso de que alguno haya ingresado a una clase que no era de su comisión, si la contabiliza como asistencia o no. ¿Cómo de mi comisión? Porque yo en mi caso, claro, porque yo en mi caso, por ejemplo, yo, como le había comentado a principio de año, como salgo de trabajar a las 14 horas, Sí. todos los martes tengo un ingreso demorado de media hora, 20 minutos. Y creo que en dos ocasiones asistí directamente a la clase de la noche, por ejemplo, los No, no martes. importa. O sea, noche, O sea, el tarde, es lo curso de las mismo. 21. Es lo mismo. O sea, cuenta la No. asistencia, es lo que quiero saber. Sí, 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 sí. Entren a la tarde, a la noche, como se repite la clase, se contabiliza la asistencia, no hay problema. Y si entró más tarde, Ah, perfecto, se le suma 0,8 en vez de 1, nada más. Es como para tener en cuenta perfecto. qué es lo que va pasando, pero no se da No, sí, problema. sí, porque en ocasiones había, bueno, creo que 2 días de hecho, bueno, por dificultad había, no sé si ingresado, creo que casi a las 15 horas y decidí, por ejemplo, una vez que decidí directamente repetir la clase a la noche. O sea, Sí, prefería pero ver dos está veces bien, la clase, por más que tenga una vez demorada. está bien. Bueno, se contabiliza justamente eso. Este, mm, Perfecto, bueno, Como sé, para su tranquilidad, usted tiene 11 clases de 12, así que también saca un 10. O sea, hemos tratado de ser lo más conscientes posible y elevamos como le digo, al entero superior. Por más que sea 9,1, que hayan asistido al 91%, le subimos al 10. ¿Sí? Así que no sea ningún problema por eso. Es referencial, es simplemente para llevar un control. Hay muchos que no han tenido ninguna participación en ninguna de las 12 clases y todo lo que pasó antes del 19 de noviembre fue, digamos, como reacomodamiento, lo tomamos como reacomodamiento, entonces por eso
no lo tomamos en cuenta. Bien, Bueno, entonces, vamos, sí. Entonces vamos la, a la clase de hoy. Estamos en la semana número 13, clase número 22, 7 de junio 2021. Tenemos acá el asesor para responder preguntas. Esto es lo que le quería mostrar. Ustedes siempre fíjense, o sea, cuando entran al aula virtual, fíjense acá arriba, cuando tienen un numerito y que tienen un mensaje. Entonces, hacen clic ahí y les aparece el mensajero, el mensaje que le han enviado. Entonces, eso verifíquenlo porque va a ser nuestro, por lo menos en nuestra materia, o sea, va a ser en todas las materias, tendrían que enviarle por el mensajero. No sé cuántos están usando el mensajero como para comunicarse con ustedes. ¿Todos los profesores usan el mensajero o no? Muy poco en mi caso, profe. No sé. sí, ¿Cómo en se, el mío también. Creo que cómo, más de una cómo se vez he comunica? tratado de comunicarme con algún profe Eh, y aparecía el sapo, hacía cric, 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 cric. No, Este, algunas materias tienen un Telegram, otras materias tienen un WhatsApp. ajá, perfecto. Bien, entonces, acá habíamos hecho el resumen de todas las unidades y ya hemos visto el primer paquete. Vamos ahora para el segundo paquete. Reflexión. ¿Sí? Como dijimos, esto hacemos un plan y tratamos de cumplirlo. Lo vamos ajustando a medida que vayan produciéndose las cosas. Bien, entonces, hoy empezamos ya la segunda etapa, sería la segunda temporada de medio de enlace. Ya lo vamos a poner ahí en Netflix. Netflix. La segunda temporada de la biografía de la onda electromagnética. Ahora, cuando se enfrenta, ya no puede caminar libremente por el medio, sino que se va a encontrar con obstáculos. Y esos obstáculos le van a producir una reflexión y una transmisión. ¿Sí? Bien, entonces empezamos. Unidad número 7. Reflexión perpendicular. Reflexión perpendicular. En la unidad número 7 nosotros vamos a ver dieléctrico, dieléctrico. Y en la unidad número 8, reflexión perpendicular, dieléctrico, conductor perfecto. Y en la unidad número 9, cálculos analíticos y gráficos de reflexión perpendicular. ¿Sí? Este va a ser el segundo paquete que tenemos nosotros. ¿Se escucha bien ahí? Me puse los auriculares para tener el micrófono cerca y que no se escuche el ruido ambiente. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien.
Perfecto. Entonces, estas tres unidades van a formar parte del segundo integrador. Reflexión perpendicular. En la unidad número 7 y número 8 utilizamos exactamente las mismas ecuaciones, nada más que entre dieléctrico y dieléctrico vamos a tener el medio 1, el medio 2, van a ser dieléctricos los dos. ¿Qué significa que son dieléctricos? Que sigma es igual a 0. Sigma 2 igual a 0. Entonces vamos a tener una situación de que vamos a tener una onda incidente. Vamos a trabajar primero en forma vectorial, es decir, vamos a representar los campos como vectores y después los vamos a representar como ondas. Pero primero lo vamos a interpretar como vectores. Entonces vamos a tener el campo eléctrico incidente, el campo magnético incidente y se va propagando en la dirección Z. Vamos a llegar a la superficie de frontera, que nosotros ya conocemos, la separación de los medios. ¿Y qué va a suceder? Vamos a tener que va a ir en la dirección menos Z y vamos a tener un campo reflejado eléctrico y un campo magnético reflejado. Y acá vamos a encontrar que se pueden dar dos situaciones. Y esto hace el concepto de lo que dijimos al principio cuando analizamos la ecuación de onda. Nosotros siempre vamos a tener que el producto entre E y H nos va a dar la dirección de la onda, usando la regla de la mano derecha, el tira buzón, el sacacorcho o lo que sea. ¿Sí? Multiplico E, busca H y el pulgar me marca la Z. Para que se cumpla eso, en la onda reflejada vamos a tener o que se invierte el campo eléctrico o que se invierte el campo magnético. Esto es fundamental para después interpretar las ecuaciones. Vamos a tener que el S sub R puede estar invertido con respecto al S sub I o puede estar el HR. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, entre dieléctrico y dieléctrico, ¿qué vamos a tener también? ¿Qué parte se transmite? Este va a ser el transmitido, el campo magnético transmitido, y se va a seguir propagando en la parte Z. Esto va a pasar en la unidad temática número 7. Un momentito.
es una cosa. Entonces acá vamos a tener representado lo que pasa en la unidad número 7. Y vamos a modificar la otra. Unidad número 7. Entonces, en la unidad número 8, nosotros vamos a tener dieléctrico, el medio 2 va a ser un conductor perfecto, sigma 2 va a ser distinto de 0, y no nos va a existir el campo transmitido. Vamos a llegar a otra hoja. Así ya nos queda acá tenemos la unidad número 8, conductor perfecto. La unidad número 7, dieléctrico. ¿Sí? O sea que en la unidad número 8, cuando vemos el conductor perfecto, cuando la onda incide sobre el conductor perfecto, ¿qué va a pasar? Va a ser como un espejo. Van a ser las dos situaciones que vamos a tener aquí en reflexión. Si el otro medio es un dieléctrico, va a reflejarse y se va a transmitir. Si es un conductor perfecto, se refleja todo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros repasamos en la unidad número 7, cuando comenzamos, ¿cuál es el objetivo? Que el alumno adquiera un claro dominio de la fundamentación del comportamiento de la onda electromagnética plana cuando se propaga a través de medios no homogéneos o diferentes dieléctricos, en la demostración de la obtención de los coeficientes de reflexión y transmisión y en el análisis de la relación entre las impedancias de los medios. Porque justamente nosotros vamos a demostrar ahora que cuando calculemos la impedancia intrínseca del medio 1 y la impedancia intrínseca del medio 2, según sea la relación, vamos a tener o esta situación o esta otra. Es decir, que la relación entre eta 1 y eta 2 nos va a decir si cambia el campo eléctrico reflejado o si cambia el campo magnético reflejado. Uno de los dos tiene que cambiar de sentido
para seguirse cumpliendo el producto vectorial. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Puedo volver a repetirlo, profe? Sí, nosotros dijimos que teníamos dos situaciones. Esta o esta otra. O se cambia el campo eléctrico o se cambia el campo magnético. En el reflejado. Cambia de sentido con respecto al incidente. Entonces, lo que va a determinar cuál cambia de sentido va a ser la relación que exista entre eta 1 y eta 2. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, como concepto, ¿qué pasa cuando una onda se propaga por un medio que no es continuo? Se produce una reflexión. ¿Y qué sucede con la onda al reflejarse? Uno de los dos campos va a cambiar de sentido. ¿Cómo sabemos cuál cambia de sentido? Según la relación entre las dos impedancias intrínsecas, eta 1 y eta 2. Entonces, hacemos un breve repaso de las condiciones de contorno. Decíamos que teníamos las componentes tangenciales. Así recordamos la unidad de condiciones de contorno, y las componentes normales. Entonces vamos a tener que el campo tangencial 1 es igual al campo tangencial 2 y que el campo magnético tangencial 1 es igual al campo magnético tangencial 2. Mientras que con las componentes normales teníamos que el vector de desplazamiento normal 1 es igual al vector normal 2 y la inducción magnética normal 1 es igual a la inducción magnética normal 2. Combinando estas expresiones y teniendo en cuenta que D es igual a epsilon por E, que B es igual a mu por H, podríamos encontrar el ángulo. Conociendo el ángulo de salida, conocemos el ángulo de entrada, o si conocemos el ángulo de entrada, podemos conocer el ángulo de salida. ¿Sí? Entonces, hacemos el repaso de la condición de contorno para saber que estamos trabajando en esas situaciones. Entonces, comenzamos con el cálculo del coeficiente de reflexión. Vamos a llamar, acá tenemos el punto 7,2. 7,2. Coeficiente de reflexión. Y le vamos a llamar gamma. Gamma mayúscula. Coeficiente de reflexión. Si tiene una E, coeficiente de reflexión del campo eléctrico. Si tiene una H, coeficiente de reflexión del campo magnético. Gamma, coeficiente de reflexión. Esto es muy importante porque lo vamos a trabajar tanto en reflexión perpendicular como en línea de transmisión. Entonces, comenzamos con el grafiquito que teníamos antes. Con este gráfico, lo vamos a traer de nuevo. Lo utilizamos. Lo hacemos más pequeñito.
Y comenzamos diciendo que el E incidente más el E reflejado es igual al campo total. Vamos a llamar campo total. Y en principio le vamos a poner como si fuera no, lo vamos a poner acá como aclaración. En la superficie de frontera, ET campo total o transmitido. ¿Sí? Idem con HT. En la superficie frontera, si nosotros sumamos el incidente más el reflejado, nos va a dar el campo transmitido o el campo total en ese punto. Entonces, imaginemos, cuando entremos en la unidad número 8, si el medio 2 es un conductor perfecto y se refleja todo, ¿qué va a pasar con el campo total? Aquí va a ser igual. Puede ser que sea Al cero. incidente puede ser. Va a ser igual a 0. ¿Qué pasa? Si conecto acá, un segundo. ¿Ahí se escucha? A ver. Sí, profe. Sí se escucha. Pero creo que no se lo está escuchando los auriculares porque ahora se lo escucha como siempre. Sí. A ver qué pasó, ¿no? Hola. A ver, ¿ahí se escucha? ¿O no? Sí, profe, se lo escucha bien, pero se lo está escuchando desde No se me escucha combo, desde calculo, el afuera, ¿sí? micrófono de siempre. Sí. Pero igual se escucha de 10, así que no sé. Bueno, perfecto. No sé qué pasó. Bueno, saca toma esto. Bien, ahí se escucha entonces. Saco esto directamente. Bien. Entonces tenemos el campo eléctrico en la superficie frontera, el campo total es igual al campo transmitido. Entonces vamos a decir que SU I más SU R es igual al campo total. HI más H reflejado también va a ser igual al H total. Entonces, acá tenemos que recordar las ecuaciones en donde nosotros dijimos que el HI es igual
al E sub I sobre la impedancia intrínseca del medio 1. Pero el H reflejado va a ser igual al E reflejado sobre eta 1, pero cambiado de signo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros encontramos la ecuación del campo magnético, la onda reflejada tenía un signo menos? Si no, verifíquenlo. Nos apareció un signo menos. Ese signo menos lo retomamos ahora y lo comenzamos a trabajar. Entonces, vamos a tener que si nosotros reemplazamos acá en esta ecuación, vamos a tener que el E sub I sobre la impedancia intrínseca 1 menos el E sub reflejado sobre eta 1 va a ser igual al HT. Pero el campo transmitido, como dijimos que es igual, lo vamos a considerar en el medio 2, HT va a ser igual a E sub T sobre eta 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a E sub T sobre eta 2. Pero el E total es igual a E sub I más E sub R, entonces nos va a dar E sub I más E sub R sobre eta 2. ¿Queda claro? Entonces vamos a pasar esta expresión vamos a pasar una hoja nueva. Acá. ¿Ya? Tenemos la ecuación, entonces lo que vamos a hacer es trabajar la ecuación. Entonces vamos a tener... Profe, disculpe, ¿puedo volver un segundo a la diapositiva? ¿Sí? Me faltó copiar una cosa. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces tenemos la expresión E sub I menos E sub R, E sub I menos E sub R sobre eta 1 va a ser igual a E sub I más E sub R sobre eta 2. ¿Cómo? Eta 2 por E sub I menos eta 2 por E sub R va a ser igual a eta 1 por E sub I más eta 1 por E sub R. Entonces vamos a pasar las E sub I para el primer miembro. Vamos a tener que eta 2 por E sub I
menos eta 1 por E sub I es igual a eta 2 por E sub R más eta 1 por E sub R. ¿De dónde vamos a sacar que E sub I, factor común de eta 2 menos eta 1, es igual a E sub R, factor de eta 2 más eta 1. Entonces, nosotros vamos a definir que el coeficiente de reflexión del campo eléctrico es igual al campo reflejado sobre el campo incidente, y nos va a quedar que es eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Profe, ¿sería más 1 o más eta 1? Más eta 1. Gracias. Coeficiente de reflexión del campo eléctrico. Que es la fórmula 109 del libro. Entonces, en base a esta expresión, nosotros vamos a calcular el coeficiente de reflexión del campo magnético. Si definimos coeficiente de reflexión del campo magnético igual al campo reflejado sobre el campo incidente, tenemos el campo magnético reflejado, dijimos que es igual al campo magnético reflejado sobre eta 1 cambiado de signo, sobre campo magnético en campo eléctrico incidente campo eléctrico incidente sobre eta 1. El eta 1 con el eta 1 se nos va y nos queda menos E sub R sobre E sub I. Por lo tanto, es igual a menos el coeficiente de reflexión del campo eléctrico. El coeficiente de reflexión del campo magnético es igual a menos el coeficiente de reflexión del campo eléctrico. ¿Estamos ahí? Profe, ¿puede volver una filmina atrás, por favor? Ahí estamos. Perfecto, gracias. O sea, simplemente hacemos el despeje. Entonces llegamos que el coeficiente de reflexión del campo eléctrico es igual a menos el coeficiente de transmisión de reflexión del campo magnético. Y el coeficiente de transmisión
Esa sería la fórmula coeficiente de reflexión del campo magnético, es un procedimiento, sería la fórmula 713. La podemos hacer, a ver si la completa. Ahí está. A ver si la completa. Eta 1 menos eta 2 sobre eta 1 más eta 2. Y ahora sí. Esa va a ser la ecuación, dijimos, coeficiente de reflexión de cámara, 713. Que sale en el libro. Entonces ahora vemos el coeficiente de transmisión. T, que también vamos a tener el T sub E, coeficiente de transmisión del campo eléctrico, y el T sub H, coeficiente de transmisión del campo magnético. Y definimos el coeficiente de transmisión del campo eléctrico, T sub E, va a ser igual a L transmitido sobre L incidente. Entonces ahora que ya tenemos los anteriores, es mucho más fácil porque nos va a quedar L transmitido es igual a la incidente más L reflejado sobre L incidente. Si sacamos factor común, o mejor dicho, si dividimos en forma independiente, nos va a quedar E sub I sub E sub I es igual a 1 más E sub R sobre L sub I. Entonces, 1 más el coeficiente de reflexión. Entonces nos va a quedar como 1 más eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Si sacamos como un denominador, nos va a quedar eta 2 más eta 1 al multiplicarlo por 1 más eta 2 menos eta 1 todo sobre eta 2 más eta 1. Acá el eta 1 con el eta 1 se nos va y nos queda que el coeficiente de transmisión es 2 eta 2 sobre eta 2 más eta 1. Tercera fórmula de hoy. Número 711 del libro. Y nos quedaría el coeficiente de transmisión del campo magnético, que haciendo lo mismo, el T sub H va a ser igual a HT sobre HI igual a HI más HR sobre el HI nos va a quedar 1 más HR sobre HI el HR sobre HI
era igual a menos el coeficiente de reflexión del campo eléctrico, entonces nos va a dar 1 menos eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Al hacer esto, se nos va a ir el eta 2 sacando como un denominador y vemos que nos va a dar 2 eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Coeficiente de transmisión del campo magnético, que es la ecuación 714. 715. 715 está definida ahí en el libro. Profe, Sí. profe, una consulta. Yo estoy tratando de ver así vectorialmente lo que planteamos al principio de que en la superficie de frontera el campo total es igual al campo transmitido y la verdad que no lo logro ver. O no sé si es que vectorialmente no se puede ver. ¿Cómo lo está viendo? No, trato de hacerlos como vectores, digamos, imaginarme vectores y tratar de verlo de esa forma, pero no logro ver que digamos que el transmitido sea igual al reflejado. Ah, no, al total, perdón. Porque, o sea, yo veo que se transmite y no se transmitiría todo el campo, porque hay algo, justamente hay algo reflejado, digamos. Eso es lo que me complica verlo. A ver, lo demos con valores, ¿te parece? Bueno, Veamos acá, a ver dónde estaba el gráfico. Si E sub I es igual a 10 volt por metros. El coeficiente de reflexión del campo eléctrico es igual a 0,5. Es decir, que se nos refleja la mitad. ¿Cuánto vale el reflejado? 5 voltmetros. El reflejado igual a 5 volt por metro. Si tengo 10 y 5, ¿cuánto vale el campo total? E sub R, E sub I más E sub R. 15. 15 volt por metros. ¿Sí? Entonces decimos que el campo transmitido va a ser 15 volt por metros. Vamos a ponerle como ET'. ¿Sí? Profe, y si el reflejado, veo que tenemos ahí dos opciones, ¿no? De reflexión, digamos, o sea, o un campo o el otro. Sí. Ahora vamos a Supongamos sí. que es el de abajo, que se refleja, el que cambia de sentido es el campo eléctrico. Ahí se restarían, ¿o no? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a demostrar nosotros? Supóngase, vamos a dar, a ver, para hacerlo sencillo,
Vamos a suponer que la impedancia intrínseca, eta 1, es igual a 200 ohms. Quiere decir que el HI, nosotros dijimos que es E sub I sobre eta. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a tener 10 sobre 200. Va a dar 0,05 amperes sobre metro. ¿Está bien? Claro, y el reflejado va a dar menos 0,025. Entonces, el reflejado se va a restar cuando en el campo magnético, cuando el campo eléctrico se suman, en el campo magnético se van a restar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar H reflejado va a ser igual a menos 0,5 por 0,05. ¿Cuánto nos da? Menos 0,025 amperes sobre metro. ¿Cuánto va a valer el campo total? Campo magnético total. El mismo valor ese, pero positivo. Positivo. 0,025 amperes sobre metro. Claro, ¿Sí? y ahí se ve que se reduce, digamos. Lo que se transmite es un poco menor, digamos. Pero fíjese la importancia. Fíjese lo que nosotros vamos a llegar. Y usted me ha hecho adelantar, pero un montón. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo calculo el pointing en 1? El pointing en el medio 1 va a ser igual a E sub I más E sub R por HI más HR. O E total por H total. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso da 0,375. 15 por 0,025. ¿Cuánto nos da? 0,375. 375 watts sobre metro cuadrado. Si nosotros hubiéramos hecho por separado el E sub I más E sub R por HI más HR, nos daría el mismo valor. Quiere decir que el pointing 1, si nosotros decimos que el pointing 2 es igual a ET por HT, nos va a dar que el pointing 1 es igual al pointing 2. ¿Por qué? ¿No les llama la atención esto que tenemos acá? El campo total. Si usted me dice, profe, pero nosotros salimos con un E sub I que vale 10, ¿cómo en un punto voy a tener 15? Porque se sumó con la reflejada. Entonces, lo que se pierde acá en el campo magnético total, se convierte en campo eléctrico. Pero la potencia es la misma en ambos medios.
Profe, ¿y esa relación tiene que ver con el coeficiente de transmisión eléctrico? Sí, 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 pero estamos analizando el coeficiente de reflexión por ahora. O sea, lo vamos a obtener de la misma manera. El Sí, a eso coeficiente de me transmisión. refería, perdón, al ¿Sí? coeficiente de Sí, sí, reflexión sí, sí. 0,5, si hubiera sido otro, por las No, proporciones digo. en todos los casos, no, dimos 0,5 para hacerlo más fácil. Ya tenemos problemas planteados ahí en donde le ponemos otro coeficiente de reflexión. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nos va a llamar la atención de decir, pero ¿cómo? Si el generador tenía 10 volt por metros, ¿cómo puede ser que en la frontera yo tenga 15? Eso es lo que aparece acá en la reflexión. Se suma algebraicamente la incidente con la reflejada. Entonces, puedo llegar a tener el doble del generador. Porque si tengo reflexión total, el campo reflejado va a ser igual al incidente. Si se me suman con el mismo signo, voy a tener el doble. Parte de lo que yo pierdo, en este caso en el campo magnético, se transfirió al campo eléctrico. Pero la potencia en el medio 1 y la potencia en el medio 2 tiene que ser exactamente igual. Ahí está, profe. Yo estaba tratando de verlo como desde el punto de vista de la óptica cuando vimos en Física 1, y bueno, no, nada que ver. No, guarda, que nada se pierde. Acuérdense que en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Entonces, lo que yo no tengo en el medio 1 se me pasó para el medio 2, pero si el medio 2 me hubiera reflejado todo, lo tengo en el medio 1. Claro, sí, 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 pero ahí con este ejemplo me terminó de cerrar la idea, así ¿Sí? que O sea, ahí tenemos, en la guía tenemos ejercicio planteando donde podemos verificar justamente esto, para que no nos llame la atención de decir, ¿cómo? Si yo acá empecé con 10 volt por metros, que es mi generador, resulta que llego acá a la superficie frontal y tengo 15. Sí, puedo llegar a tener hasta 20, según cómo sea la combinación de los medios. Puedo llegar hasta 20, o tener 0, que no tenga nada. Que eso sucedía como ser en Carlos Paz, sucedía eso con los canales de televisión abierta en un determinado momento, que por las sucesivas reflexiones que se producía de la señal de televisión, había puntos en que no recibían la señal, porque venía la señal transmitida, se reflejaba con signo, con fase cambiada y la anulaba. Usted se corría 50 metros y tenía perfecta la señal. Había puntos en donde tenía una obstrucción total de la señal. ¿Sí? Este es el problema que aparece cuando tenemos reflexión. Nosotros hasta ahora vimos, la onda sigue propagando libremente por el espacio, era feliz porque nadie se le ponía entre medio, y ahora se encuentra con que esa felicidad de propagarse libremente se terminó. Profe, ¿eso tiene que ver con la interferencia destructiva? Cuando se solapa las dos ondas y están desfasadas. Sí, 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 exactamente. O sea, es parte de la reflexión. Entonces va a haber momentos en que podemos llegar a tener el doble de señal o momentos que podemos llegar a tener 0. Todo eso es lo que vamos a analizar. ¿Mm? Entonces, habiendo encontrado estas ecuaciones, fíjense que ya tenemos hecho encima, si ustedes se fijan, el ejercicio 070151, nos dice, expresa las constantes de reflexión y de refracción o transmisión del campo eléctrico y campo magnético en función de la impedancia intrínseca de los medios eta 1 y eta 2.
Entonces, en base a lo que nosotros recién, ese es un procedimiento lindo para evaluarlo, pero esto ya entraría en el segundo, esto que hemos visto ahora. Esto, ¿cómo llego a encontrar el coeficiente de reflexión? Esto que hicimos acá. Esto, eso, eso y eso. ¿Cómo llegamos a los coeficientes que lo estamos pidiendo acá? Tengo el coeficiente de reflexión del campo eléctrico es igual a E sub R sobre E sub I igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. El coeficiente de reflexión del campo magnético va a ser igual a HR sobre HI igual a eta 1 menos eta 2 sobre eta 2 más eta 1. El coeficiente de transmisión del campo eléctrico es igual a E sub T sobre E sub I igual a 2 eta 2 sobre eta 2 más eta 1 y el coeficiente de transmisión del campo magnético es igual a HT sobre HI igual a 2 eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Ahí tendríamos las 4 ecuaciones que nos solicita el ejercicio 070151. A ver, Iga Adrián. Adrián, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho. Bien. ¿Por qué cree usted que el ejercicio 070151 le pide expresar estas ecuaciones? O sea, no, como que porque nos Claro, preguntan eso. ¿por qué las pondremos acá? ¿Por qué pedir el ejercicio de que escribamos esas ecuaciones? Y porque son las ecuaciones bases de esta unidad. Excelente. Ese es el razonamiento que nosotros queremos. Me están pidiendo que escriba las ecuaciones porque tengo que prestarle atención, porque son las ecuaciones que vamos a utilizar en este capítulo. Excelente. Muy bien, Adrián. ¿Sí? ¿Queda claro? Es por eso que están los ejercicios, porque muchas veces dicen, profe, ¿para qué nos da un ejercicio teórico en la guía? Le hacemos justamente para remarcarle, ojo con esto, porque es lo que van a necesitar después para resolver los ejercicios. ¿Estamos? Bien. Entonces, para continuar con las demostraciones y contestando la pregunta que nos habían hecho antes, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar una hojita nueva, así tenemos todo completo. Nosotros dijimos que el coeficiente de reflexión del campo eléctrico es igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Y el coeficiente de reflexión del campo magnético es igual a eta 1 menos eta 2 sobre eta 2 más eta 1. Entonces, fíjense que el punto que sigue nos pide extraer conclusiones. El 070252. 0252 dice extraer conclusiones del coeficiente de reflexión igual a función de eta 1
y eta 2. O sea que nos está haciendo pensar. Dice, ¿qué conclusiones puedo sacar? Entonces, la primera que a mí se me ocurre es, primero, si eta 2 es mayor que eta 1, el coeficiente de reflexión es positivo. Quiere decir que E sub R y E sub I tienen mismo signo. El gamma H, si eta 2 es mayor que eta 1, el gamma H tiene signo negativo. H reflejado, desfasado, 180 grados respecto a HI. Quiere decir que si eta 2 es mayor que eta 1, el que se me desfasa es el campo magnético reflejado. Y a ver, veamos qué ocurre en el punto 2. Si eta 1 es mayor que eta 2, el coeficiente de reflexión del campo eléctrico nos da negativo E sub R desfasado 180 grados. 180 grados porque está el signo negativo, ¿cierto? Desfasado 180 grados respecto a E sub I. Mientras que el gamma H, si eta 1 es mayor que eta 2, gamma H va a tener signo positivo. Quiere decir que este es eta 1 mayor que eta 2. Quiere decir que si eta 2 es mayor que eta 1, el que se me desfasa es el campo magnético. Si eta 1 es mayor que eta 2, el que se desfasa es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esto nos hace tomar conciencia que siempre en la onda reflejada, uno de los dos tiene que cambiar de sentido. ¿Por qué cambia de sentido? Porque se tiene que cumplir el producto vectorial entre E y H. Y acá estamos obteniendo cómo podemos saber cuál es el que cambia de signo. Y vamos al tercer caso. Y último. Si eta 1 es igual a eta 2, ¿qué es lo que sucede?
¿Puede ser que no se refleje nada, profe, o no? No cambia el medio, ¿no? ¿Y entonces qué pasa? No hay frontera. Se transmite todo. Exactamente, medio continuo. Si los dos son iguales, es un medio continuo. No hay reflexión. ¿Sí? Esto conceptualmente, esto y el anterior conceptualmente es muy importante. Entonces, a este problema lo resolvemos haciéndolo por separado. Haciéndolo por separado, entonces decimos, para el caso 1, si eta 2 es mayor que eta 1, hacemos toda la explicación que habíamos hecho antes y ponemos la superficie de frontera el E incidente, el H incidente y Z, y el que cambiaba era el campo magnético. Para el caso 2, si eta 1 es mayor que eta 2, ponemos todo lo que habíamos escrito antes, hacemos los dos medios, siempre le ponemos medio 1, medio 2, eta 1, eta 2, ¿cierto? Entonces ponemos el E incidente H incidente va en la dirección Z, y ahora el que cambia de sentido es el E reflejado. Y acá pasa para el otro lado, lo que le permite la reflexión. Y el tercer caso, eta 1 igual a eta 2, medio continuo, no es reflexión. Estaríamos en los casos que hemos visto hasta ahora de medio continuo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bien. Entonces, nosotros mañana veríamos impedancia de campo. La verificación de carpeta, porque o yo no la veo. La verificación no, pero ustedes pueden verificar en el módulo que dice habilitado para el primer integrador.
Ajá. Ahí esa. Ya después actualizo lo otro. Pero lo importante es que en el módulo ese, antes del dibujito de cómo ponerse para el examen, hay un lugar donde dice si pertenece al grupo de integrador. Si usted puede ingresar ahí y marcar la tilde, es que ya está habilitado. Perfecto, ahora reviso. Gracias. Si llegan a tener algún inconveniente, me escriben, pero están todos los que presentaron carpeta, están habilitados ahí para verificar. Ya lo vamos a poner en el otro menú. Yo lo veo, profe, pero me marca que todavía no. Y yo tuve la semana pasada el control de carpeta. A ver. Sí, está que Lucas. Sí, profe. Sí, si entra al módulo tiene que permitir entrar. Verifique, Yo lo veo, pero pero tiene a la derecha, tiene un cuadrito que usted le puede hacer un tilde, como diciendo, usted marca, y si se lo acepta, es que pertenece. ah, bueno, listo. Si no le dice, no puede entrar hasta no pertenecer al grupo, es que ya está habilitado. Sí, ahí está, profe. Acá lo vi. Perfecto. Gracias, profe, disculpe. Eso es importante porque ahí ya está dentro del grupo que está habilitado para el integrador. Perfecto. Cualquier duda, nos escribimos. Los que le faltan poquitos problemas de terminar, por favor, hagámoslo lo antes posible y seguimos en contacto. Que tengan muy buenas tardes. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Queden bien.